En esta serie de lecciones de vida, estudiaremos la vida y los mensajes del apóstol Pedro, desde sus orígenes, como pescador admitiendo su propia maldad, hasta declarar audazmente que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para luego negar terriblemente a su Señor, y luego triunfar, y a la vez errar otra vez como líder de iglesia. Sabes, Pedro fue ciertamente una persona clave. Por eso, bajo la inspiración perfecta del Espíritu Santo, él pudo escribir lo que escribió, no solo con conocimiento teórico, sino con experiencia propia. Él conoció no solamente la gracia salvadora de Cristo, sino también su gracia transformadora. Pedro, antes de su estrepitosa caída, era siempre exagerado y dictatorial, y hablaba en forma imprudente e impulsiva. Estaba siempre listo para corregir a los demás y expresar su parecer antes de comprenderse bien a sí mismo o lo que tenía que decir. Pero Pedro se convirtió. Y el Pedro convertido era muy diferente del Pedro irreflexivo e impetuoso. Aunque mantuvo su antiguo fervor, la gracia de Cristo templaba su celo. En lugar de ser impetuoso, lleno de confianza y exaltación propia, era calmado, sereno y dócil. Ahora sí podía apacentar tanto a los corderos como a las ovejas de la grey de Cristo. ¿Quién de nosotros no se puede identificar hasta cierto grado con Pedro? ¿Quién no ha defendido valientemente su fe? ¿Y quién no ha fracasado en ocasiones estrepitosamente? El objetivo de esta lección es llevarnos a desconfiar de nuestra propia suficiencia y aprender a confiar en la suficiencia de Cristo. Usaré la versión Reina Valera revisada 1960, así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo de este día nos presenta un episodio dramático en la vida del apóstol Pedro. Y está en San Mateo capítulo 14, versículos 30 y 31, y nos dice así. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro es el autor de las 2 cartas o cortos libros que llevan su nombre. Fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Permaneció con Jesús durante el ministerio del Señor aquí y fue uno de los primeros discípulos en ver la tumba vacía. Así que Pedro tenía muchas experiencias de las que, inspirado por el Espíritu Santo, pudo extraer para escribir estas poderosas cartas. Más importante, Pedro sabía lo que era cometer errores, ser perdonado y avanzar en fe y humildad. Y después de haber experimentado por sí mismo la gracia de Dios, sigue siendo una voz poderosa para todos los que también necesitan experimentar esa misma gracia. Cuando por primera vez aparece Pedro, eres un pescador en el mar de Galilea. Había pasado trabajando toda la noche sin pescar un solo pez. Pero entonces él y sus compañeros obedecieron el mandato de Jesús de volver al mar e intentarlo de nuevo. Qué asombro habrán experimentado Pedro y los demás cuando recogieron tantos peces que sus barcos se hundían. ¿Qué pudo haber pasado por sus mentes después de ese milagro? ¿Qué pueden haber pensado? Bueno, vayamos a las Escrituras. ¿Qué nos dicen las declaraciones de Pedro acerca de ese Pedro que dudaba pero que ahora creía? ¿Qué podemos deducir de ellas acerca de dónde estaba Pedro espiritualmente? Vamos a San Lucas capítulo 5, versículos 1 al 9. Son varios versículos, sígueme. Dice así.
Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondió Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pedro debe haber quedado impresionado por lo que sabía de Jesús, incluso antes de este milagro, cuando Jesús le dijo que echaran las redes al agua. Pedro, aunque incrédulo, porque no había agarrado nada, dijo: «En tu palabra echaré la red, en tu nombre echaré la red». Parece que Pedro ya sabía algo acerca de Jesús, y este conocimiento lo impulsó a obedecer. De hecho, la evidencia sugiere que Pedro ya había estado con Jesús durante un tiempo antes de este evento. Pero tal vez una de las claves se encuentre en Lucas capítulo 5, versículo 3, que habla de lo que sucedió antes del milagro de los peces. Y dice: «Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud». ¿Sabes? Tal vez la palabra de Jesús aquí fue lo que primero conmovió a Pedro tan profundamente. Sin embargo, después del milagro, Pedro sintió algo más en Jesús, algo sagrado en contraste con su propia maldad. La realización de Pedro de su pecado y su disposición a admitirlo públicamente demuestra lo abierto que estaba hacia el Señor. No es de extrañar por qué había sido llamado. A pesar de sus muchos defectos, Pedro resulta que era un hombre espiritual que estaba listo para seguir al Señor sin medir el costo. San Lucas capítulo 5, versículo 11. Cuando le trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro y Andrés, cuando fueron llamados, no presentaron excusas. Y sabes, fue la mejor decisión que tomaron, pues al hacerlo pusieron en armonía el plan que Dios tenía para ellos, aún antes que ellos hubiesen nacido. Y así es contigo, y así es conmigo. Ahora, amigos, uno de los momentos más grandiosos de la historia de Jesús se produjo en un diálogo con Pedro. Jesús acababa de hablar con algunos de sus escribas, mejor dicho, de los escribas y fariseos, que los habían estado desafiando a darles una señal, algo que demostrara quién era Él. Y más tarde, a solas con los discípulos, Jesús les habló de los 2 milagros que había realizado, donde alimentó 2 veces a millares con unos pocos panes y peces. Él hizo todo esto en el contexto de advertir a los discípulos acerca de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué importancia tienen las palabras de Pedro a Jesús? Escucha este importante incidente. San Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro aquí habló libremente de su fe en Jesús. Y queda claro en Mateo 16:20 que su confesión de Cristo como el Mesías fue compartida por los demás también. Y este llegó a ser un punto crucial en el ministerio de Jesús, a pesar de que los discípulos y a Pedro les faltaba mucho por aprender. Yo quiero leer de mi autora favorita, Elena de White, en el libro Deseado de todas las gentes, página 383. Ella dice así: los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Creían que, si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y oscuridad, que debía estar acercándose el tiempo en que establecería su reino. Nunca creyeron los discípulos que los sacerdotes y rabinos no iban a cejar en su trabajo, en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Tan pronto como los discípulos reconocen a Jesús como el Mesías, Jesús les comienza a enseñar que Él debe sufrir y morir. Un concepto que Pedro no podía aceptar. Y Pedro se atreve a reprender a Jesús. Y Jesús se vuelve a Pedro y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Esta es una de las cosas más duras que le tocó decir durante su ministerio. Sin embargo, lo hizo por el bien del propio Pedro. Porque las palabras de Pedro reflejan sus deseos personales, reflejaban su actitud egoísta de lo que él quería. Y Jesús tuvo que ponerle un alto en ese momento. Y aunque Jesús estaba dirigiendo realmente a Satanás en sí, Pedro recibió el mensaje. Pedro necesitaba saber que servir al Señor implicaría sufrimiento. Y en sus últimos escritos queda claro que aprendió la lección. Y ahora, amigo y amiga, un par de preguntas de reflexión. ¿Con cuánta frecuencia chocan tus deseos personales con lo que sabes que Dios quiere que hagas? ¿Cómo decides qué hacer en esas circunstancias? Vayamos a otro de los grandes milagros de Jesús que nos muestra el poder y el amor de Dios por la humanidad. En su tiempo con Jesús, los discípulos vieron muchas cosas notables, aunque pocas se pueden comparar con los eventos descritos en Mateo, Marcos y Juan, cuando Jesús usó 5 pequeños panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Y una vez más, ¿qué habrá pasado por sus mentes después de ver algo así? Veamos San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Son varios versículos, sígueme por favor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Confiar en nuestra propia suficiencia conduce al peligro y a la desesperación. Y una vez que Pedro se dio cuenta de que su única esperanza
estaba en Cristo, le pidió ayuda. ¿Sabes que hoy igualmente Él puede vencer las olas de desesperación que amenazan tu vida y tu alma? Jesús todavía te dice, ¿por qué dudaste? Con la alimentación de las multitudes, estos hombres acababan de presenciar el poder de Jesús de una manera notable. Él realmente tenía el control sobre el mundo natural. Y eso probablemente ayudó a Pedro a hacer su valiente o presuntuosa petición. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, qué expresión de fe podemos decir. Y Jesús entonces reconoció esta fe y llamó a Pedro que viniera, lo cual lo hizo. Otra expresión de fe de Pedro. Hubiera sido una cosa caminar sobre las aguas mientras estaban calmadas, pero Pedro lo hizo en medio de una tormenta, imagínate. La lección usual de la historia es que no quitemos nuestros ojos de Jesús, pero hay más. Pedro seguramente confiaba en Jesús, o nunca habría hecho ese pedido ni hubiera dado un paso a la acción. Sin embargo, una vez que dio el paso, empezó a tener miedo. Y en el miedo comenzó a hundirse. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús no podía mantenerlo a flote a pesar del temor de Pedro? Jesús, sin embargo, permitió que Pedro llegara al punto de no poder hacer nada más que llorar de impotencia y clamar, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió la mano e hizo justo lo que Pedro había pedido. El hecho de que Jesús extendió la mano y asió de él, en lugar de simplemente mantenerlo a flote sin contacto físico, sin duda ayudó a Pedro a entender lo mucho que tenía que aprender a depender de Jesús. Podemos comenzar la vida cristiana con una gran fe, confiando en el poder del Señor. Pero cuando la situación se pone terrible, tenemos que recordar las palabras de Jesús a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Pedro, al igual que muchos de nosotros, era una persona de altibajos espirituales. Observa estos incidentes y los contrastes ocurridos con pocas horas de diferencia. Y a medida que los leemos, ¿qué lecciones podemos aprender de los fracasos de Pedro? Primer incidente, San Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora nota el contraste en el segundo incidente, capítulo 22 de Lucas, versículos 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también éste estaba con él. Pero lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amigo y amiga, las intenciones de Pedro eran buenas. Y de hecho, él mostró más valor que el resto de los discípulos. De hecho, él siguió a Jesús para descubrir lo que le iba a suceder. Pero al hacerlo, decidió ocultar su verdadera identidad. Y este compromiso, esta desviación de lo que es bueno y correcto, lo llevó a negar a su Señor 3 veces, exactamente como Jesús
lo había advertido. Amigo y amiga, esta historia de Pedro es una triste lección sobre los devastadores resultados de comprometer nuestra fe. Como sabemos, la historia cristiana está manchada con los terribles resultados que se producen cuando los cristianos comprometen verdades cruciales. Aunque la vida en sí a menudo implica compromiso y debemos a veces estar dispuestos a dar y recibir, debemos mantenernos firmes en las verdades cruciales y en los momentos cruciales. Como pueblo y como individuos, tenemos que aprender cuáles son las cosas que nunca debemos comprometer bajo ninguna circunstancia. El compromiso y el fracaso de Pedro comenzaron en el Getsemaní. Y tú preguntas, ¿cómo? ¿Sabes que en vez de orar, él se durmió? Y por lo tanto no estuvo preparado espiritualmente para lo que venía. Una lección para nosotros, ¿verdad? Si él se hubiera mantenido en fiel oración, seguramente no habría negado a su Señor. Sí, Pedro falló terriblemente, pero tan grande como su fracaso, la gracia de Dios fue aún mayor. O como lo dice el apóstol Pablo, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. Fue el perdón de Jesús el que hizo de Pedro uno de los principales líderes de la iglesia cristiana primitiva. Qué gran lección para todos nosotros acerca de la realidad de la gracia de Dios. Qué gran lección es saber que a pesar de nuestros fracasos, debemos avanzar en la fe. Sí, Pedro sabía el significado del perdón. Él sabía de primera mano de qué se trataba el Evangelio porque él lo había experimentado. No solo la realidad de su pecaminosidad, pero la grandeza y la profundidad del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Te pregunto y me pregunto, ¿cómo podemos tú y yo aprender a perdonar a los que nos han decepcionado enormemente, como Pedro decepcionó a Jesús aquí? Más adelante, Pedro se convertiría en un gran líder espiritual de la iglesia del primer siglo. Siempre lo vemos en un rol de liderazgo, pero ahora lo vemos transformado. Y durante el ministerio de Jesús, Pedro actuaba a menudo como líder de los 12 discípulos. Era su costumbre tomar el papel de portavoz. Y cuando Mateo enumera a los discípulos, dice primero Pedro. Pedro también tuvo un papel destacado en la iglesia primitiva. Él hizo cosas destacadas. Fue Pedro quien tomó la iniciativa de nombrar a un discípulo para reemplazar a Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Y en el día de Pentecostés fue Pedro quien explicó a las multitudes que estaban viendo el don prometido del Espíritu siendo derramado por Dios sobre su pueblo. Y fue Pedro quien, cuando detenido por hablar acerca de la resurrección de los muertos, habló con el sumo sacerdote y los líderes judíos reunidos. Sí, fue Pedro quien fue llevado a Cornelio, el primer gentil, en ser aceptado como seguidor de Jesús. Fue Pedro a quien Pablo visitó durante 15 días. Cuando Pablo llegó a ser por primera vez a Jerusalén, llegó después de su conversión. Y de hecho, al describir el círculo de seguidores de Cristo en Jerusalén durante ese tiempo, Pablo identificó a 3 pilares de la iglesia: a Pedro, Santiago, hermano de Jesús, y a Juan, el discípulo amado, los hijos del trueno, ahora transformados en líderes humildes, enfocados en el servicio a Dios y a los demás, y sobre todo en el establecimiento del reino de Cristo en los corazones. Pero por varios años, Pedro, aún como líder de la iglesia, aún como alguien claramente llamado por el Señor, Jesús tuvo que recordarle: apacienta mis ovejas. Aún siendo el que recibió la visión de que a ningún hombre llame común o inmundo, a Pedro todavía le faltaba crecer. Tenía algunos puntos ciegos y lo logró con la ayuda de Dios. Su corazón fue transformado por el amor de Dios y su visión le fue restaurada. Amigo y amiga, ahora para concluir,
y a manera de aplicación, algunas preguntas de reflexión para meditar. ¿Qué nos dice acerca de la gracia de Dios que incluso después de una negación tan vergonzosa de Jesús, Pedro aún vendría a desempeñar un papel tan destacado e importante no solo en la iglesia primitiva, sino en la propia fe cristiana? ¿Qué lecciones podemos obtener de su restauración acerca de cómo tratar a los que a su manera han fallado al Señor? Más aún, ¿cómo nos trata Dios frente a nuestra impetuosidad y errores? Otra pregunta, ¿qué tengo en común con Pedro? ¿Cuál es mi potencial para bien o para mal? ¿Cómo puedo ser fortalecido recordando que Jesús está orando por mí para que cuando me convierta pueda fortalecer a mis hermanos y hermanas? Pedro aprendió algunas lecciones de una manera difícil. Y al ver sus errores, ¿cómo podemos aprender las lecciones que necesitamos aprender nosotros, pero de una manera más fácil que Pedro? Amigo y amiga, la vida de Pedro es un ejemplo de la gracia del Señor y cómo Dios nos toma de un lugar y nos transforma a lo que Él desea que seamos. Dios nos ayude para que durante esta serie podamos realmente captar el mensaje que viene del corazón de Dios a nuestro corazón a través de la vida del apóstol Pedro y de los mensajes que él escribió, para que tú y yo podamos realmente ser transformados en discípulos, seguidores de Jesús y luces para otros también. ¿No quisieras en este momento acompañarme en oración? Y como Pedro, someter nuestra vida al Señor para que Él nos use y seamos sus instrumentos. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tú eres poderoso, a través de tu Espíritu Santo transformas nuestros corazones. Nos tomas como somos y nos transformas a lo que tú deseas que seamos. Como Pedro, algunos tenemos muchas cosas que aprender, tenemos que crecer en la gracia. Bendícenos, ayúdanos. Queremos reflejar tu carácter y ser usados por ti en este último tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa más de Lecciones de Vida. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y el mensaje que tiene este libro, que sea un mensaje que te transforme y nos transforme por la eternidad.